¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están pasando este mediodía caluroso? Sí los hay. Pero bueno, no se desesperen porque para mañana y pasado dan más aumento de temperatura. Estamos ya con el doctor Jorge Coronel porque tenemos algunas cosas para compartir con ustedes. Por ejemplo, está circulando un borrador sobre algunos lineamientos de lo que puede ser una posible reforma de la Constitución. No es la primera vez que vemos, después de que se aprobó en el año 96 la última reforma, algún atisbo de reforma constitucional, pero principio quieren las cosas. Bienvenidos. Sí, muchas gracias, María Isabel. Buenas tardes. Realmente son ideas sobre las que comenzamos a trabajar, que no surgen ahora. Nosotros en el borrador mismo manifestamos que son ideas de las que se viene trabajando hace mucho tiempo. Yo cuando estuve en la Diputación, en el primer año del periodo aquel, hice una exposición en la Cámara sobre la necesidad de la reforma a la Constitución en aquel tiempo. Muchos de estos temas que hoy estamos mencionando en el proyecto, los mencionamos en aquel entonces. En el Congreso de Intendentes se trabajó mucho sobre el tema de la reforma constitucional en aquellos años también. Varias de las ideas que están acá formaron parte de un proyecto de reforma constitucional elaborado, mire por quiénes, por Tabaré Vázquez, en aquel entonces intendente de Montevideo, claro. Rodolfo Nin Novoa, intendente nuestro acá del departamento de Cerro Largo, Irineo Urrié Correa, de Rocha. Y son ideas que en aquel momento no prosperaron. Se terminó elaborando un proyecto de reforma constitucional primero en el 94 que no prosperó, que no fue apoyado en el plebiscito. Recuerdo. Y después el proyecto del 96, que fue plebiscitado en el 96, que es la Constitución actual, no fue aprobado por el pueblo. Van 20 y tantos años de vigencia de la norma constitucional. Es un tiempo en el que uno ya comienza a valorar lo positivo y lo negativo de la reforma en estos casos, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos hecho un análisis. Hay varios aspectos en los que creemos que es necesario profundizar en temas constitucionales para lograr, por un lado, lo que decimos acá, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado en cuanto al ingreso a la administración pública nacional y departamental. Vio que ahora justamente, usted viene en un momento en que se ha tocado el tema en reiteradas oportunidades y en todos los medios nacionales, porque aparecen datos sobre años anteriores donde algunas intendencias registran y los entes del Estado un ingreso importante. El otro día estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, acá donde usted está sentado, e indicaba que de cada 10 funcionarios públicos nuevos que ingresaron en la administración, 7 pertenecen a las intendencias, por ejemplo. Sí, yo escuché a Maía hacer referencia a ese tema. Bueno, es el tema del clientelismo político, ¿verdad? O sea que no es nuevo, pero no por no ser nuevo, no tenemos que buscar formas para corregirlo. Y nosotros en ese sentido, le voy a leer, por ejemplo, el artículo que planteamos que se incluya en la Constitución, que dice: ninguna designación en la administración central, entes autónomos, servicios descentralizados o gobiernos departamentales podrá realizarse sin que medie un concurso abierto o sorteo si no se requieren aptitudes especiales, siempre con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Asimismo, el ascenso de funcionarios en la administración pública será por concurso u otros métodos de calificación en función de criterios objetivos y preestablecidos. Esta sería una norma realmente importante, ¿no? En un momento en el que se está discutiendo todo el tema de los funcionarios públicos en cuanto al ingreso por un lado y en cuanto al número por otro lado. O sea, yo cuando lo decíamos en aquel tiempo, en la exposición sobre la ley de empresas públicas, cuando
yo fundamentaba mi voto negativo a la ley de empresas públicas, uno de los temas que se discutía era el peso del Estado también, o sea, estaba presente ese peso. Nosotros mencionábamos, recuerdo una opinión del contador Bención, hablando de lo excesivo del peso del Estado, de la cantidad de funcionarios que habían. En aquel momento eran 270.000 funcionarios públicos en el Estado. Hoy hay, según los últimos datos que pude escuchar, unos 305.000 funcionarios. Es todo un tema, ¿no? En aquel tiempo ya 270.000 funcionarios se consideraban excesivos, ¿no? O sea, para las posibilidades del Estado. Bueno, hoy estamos en una cantidad superior, se manifiesta como razones para el incremento, el cumplimiento de nuevas funciones en la educación, en materia de seguridad, en materia de salud. Hay que ver si eso se corresponde con una gestión más eficiente, que es otro tema que tiene que ver con la reforma del Estado. Pero es, sin lugar a dudas, un tema importante que es necesario abordar. O sea, abordar para tratar de darle una solución, porque en definitiva todo esto... Lo tratan en el grupo, lo he hablado con Mieres, la idea es, por ejemplo, confrontar con otros sectores políticos. La idea es comenzar a difundir nuestro planteo. No es solo esto, ¿verdad? Tiene mucho que ver, tiene muchos otros temas. Lo hemos hablado. Esto es lo que en el momento estamos discutiendo a nivel nacional. Exactamente, pero planteamos otras cosas. O sea, cuando hablamos de profundizar la democracia, profundizar la libertad del elector, que es todo un tema. Eso también. Cuando la gente... ¿Se acuerda que hubo que transar en la reforma electoral del 96 para que por lo menos salieran separadas las nacionales de las departamentales? Fue un paso. Pero nosotros queremos ir a más. Y hay mucha gente que en aquel tiempo ya, como usted dice, habían elaborado proyectos que iban a más libertad para el ciudadano. Con esto que quiero decir, por ejemplo, iba al planteo. El separar las hojas de votación para candidatos a la presidencia y a las intendencias de los candidatos a la diputación, al Senado o a la Junta departamental. Pero es más económico, además, la propuesta de hacer todo junto, porque en una elección sola se resuelve, antes teníamos una sola y se resolvía la titularidad de los ejecutivos y del parlamentarismo también, ¿verdad? Sí. Pero la diferencia está que no había lo que usted llama libertad del elector, porque había que poner todo junto bajo el mismo lema, y a veces la gente, porque el mundo se ha diversificado mucho también, tiene una opción a nivel nacional y tiene otra a nivel departamental que son válidas desde el punto de vista del raciocinio y del raciocinio y del sentimentalismo humano también, ¿no? Pero Marisabel, nosotros lo que planteamos es separar las hojas, ¿verdad? Eso ya es un cambio importante, cuando usted tiene que votar para un cargo ejecutivo en una hoja y para un cargo legislativo en otra, claro. Es un cambio. ¿Dentro del mismo lema solo? No. También estamos planteando la posibilidad de que se pueda votar, como usted señalaba, lema cruzado. O sea, si a mí me satisface un candidato a la diputación de un partido que no es del candidato a la intendencia que yo quiero votar, o en la Junta Departamental exactamente lo mismo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tengo que aceptar que me ensobren? Todo junto, claro. Sí, que me ensobren las listas, porque nosotros sabemos cómo es el funcionamiento. Por supuesto. Nos ensobran nuestra voluntad. Y con esto lo que pretendemos es decirle al ciudadano, bueno, no estamos conformes, porque hay muchísima gente que no está conforme y manifiesta su crítica con el funcionamiento político y de los políticos. Vamos a asumir la responsabilidad, o sea, responsabilidad del ciudadano de elegir a fondo, profundamente. Las cúpulas políticas seguramente no van a estar de acuerdo con esto, porque dicen por algo no salió con anterioridad. Yo creo que eso, como usted dice, ya estaba en la reforma, y después, a partir de una serie de conciliábulos, que los llamamos acuerdos, se llegó a lo que se aprobó, ¿no? Claro. Lo que le decía, seguramente las cúpulas van a decir que no, y de hecho un dirigente de acá del departamento me dijo, no, pero yo quiero mi partido. Digo, yo los valores que defendí los aprendí en mi partido, pero quiero mucho mejor el sistema, o sea, hay mucho más libertad para que el ciudadano pueda realmente elegir su voto, elegir a la persona de su confianza. Transformaríamos el sistema totalmente, ¿no? O sea,
otro de los temas que planteamos acá es un poco lo que usted decía, en cuanto a la separación de las elecciones nacionales de las departamentales. Hoy el sistema que rige son 7 meses, ¿no?, de separación. Eso unido al año y pico que hay desde las elecciones internas significa que estamos 2 años en campaña política. Bueno, creemos que es absolutamente inconveniente. Y el mecanismo, hay 2 mecanismos posibles para tratar de mejorar el sistema. Por un lado, hacer las elecciones nacionales conjuntamente con las departamentales el mismo día y habilitar el voto cruzado, supóngase, o bien establecer un periodo de separación mayor entre una y otra. Inclusive en el tema de las elecciones internas, yo en aquel entonces, en el 96, trabajé por la reforma de la Constitución. No sé si usted recuerda la opinión de Villanueva Saravia sobre aquella. Era contraria. Incluso en Cerro Largo no ganó la reforma constitucional que tenemos hoy. Fue uno, creo que hubo 2 departamentos del país, este fue uno donde ganó el no a la reforma, es decir, la reforma no se aprobó. Y él una de las cosas, yo discrepé con él en aquel tiempo y me parecía muy bueno que fueran los ciudadanos los que eligieran los candidatos futuros. El funcionamiento me ha demostrado que las cosas no son tan así. Villa decía... Sí, él estaba en contra de que la convención de cada partido pusiera a los intendentes, digo, porque básicamente era lo que, claro, es lo que ocurre, ¿no? Pero él decía otra cosa, que los sectores con mayor peso económico o los sectores que tuvieran el mayor peso político en el momento iban a ser los que en definitiva determinaran todos los candidatos futuros, ¿verdad? Y en buena medida se viene dando así. Todos sabemos que lo que quiere decir que en alguna forma tenemos que repensar este tema, ¿no? Pero hubo candidatos, y permítame, hablando de este tema, el Partido Nacional, sobre todo en Cerro Largo, era muy atomizado y tenía un sinnúmero de candidatos a intendentes. Después de la reforma electoral fue impensable, es decir, se acotó tanto que había que andar buscando a ver para que salieran 3 candidatos a intendente. Se achicó tanto porque no podían, esos candidatos que muchos de ustedes recordarán, se acordarán de los nombres de las personas, nunca más después pudieron acceder. Por eso, o sea, eso es lo que decía. Independientemente que sacaban poquísimos votos, ¿no? Porque había gente que sacaba hasta menos votos que tenía en la lista. Y hoy por el mecanismo de las internas, María Isabel, surgen una cantidad de agrupaciones muy pequeñas que a lo que aspiran es de repente a obtener 1, 2 o 3 convencionales y después cuando se van a hacer la convención para elegir los candidatos a intendentes, bueno, usted sabe cómo pierden la independencia y apoyan muchas veces candidatos mayoritarios. Sí, con la esperanza de verse representados en el gobierno departamental. O sea, como que el sistema se desvirtuó en cuanto a los objetivos. Estamos planteando en el tema de la Junta Departamental, inclusive y esta es otra reforma profunda, hoy el lema mayoritario en el departamento, quien gana la intendencia, por lo menos tiene asegurado por la Constitución de la República 16 ediles, la mayoría. Estamos planteando que se vaya a un sistema de representación proporcional e integral, o sea, que se refleje los votos de la ciudadanía en la integración de la Junta. Estamos planteando también en este tema, y yo sé que esto es impopular, la remuneración al edil. O sea, sí, eso estaba en la reforma del 94 que no se aprobó. Estaba en el 94. Y prácticamente todos, hubo los candidatos a la presidencia con su firma manifestaron su apoyo a ese cambio sustancial. Oye, es impensable que una persona que se dedique 8 o 10 horas por día. Usted sabe bien cómo se ha complejizado la tarea de edil. El otro día, no recuerdo, pero hubo gente acá que estuvo hablando del tema en este aspecto. A veces la preparación que hay que tener y a veces lo que cuesta cuando no se tiene la preparación. En el caso de usted es abogado y hay ediles que son abogados, hay algunos que son contadores, tienen alguna preparación para algo de la administración, pero se precisa a veces afinar mucho el lápiz en el tema de las licitaciones, por ejemplo, todo eso. Y eso, si uno no está preparado, le requiere tiempo, que el edil, como cualquier ser humano, tiene que trabajar y cuando deja su trabajo tendría que ser remunerado en ese aspecto, ¿no?
establecemos también que ese será el único ingreso que vaya a percibir. O sea, con esto se está terminando el tema de los viáticos, de todos esos sistemas que hay. Subsistemas. Todos esos que no están permitidos por la Constitución, que son artilugios a los que se recurre, se termina por ese lado. Estamos también proponiendo, junto con esto, que la Asamblea General establezca el número de integrantes de las juntas departamentales. ¿Qué queremos decir con esto? Con un mínimo en 15 y un máximo en 31, o facultando a la Asamblea General para eso. No es lo mismo Montevideo con 1,5 millones de habitantes, o Canelones con una población muy, muy importante, que algunos departamentos como Flores, que tienen... entonces, analizar ese aspecto y ver la cantidad de integrantes de cada junta departamental. Y además estamos proponiendo otras dos cosas que son realmente importantes. Una es el tema del Tribunal de Cuentas. Modificar el artículo 211 de la Constitución para darle a las resoluciones del Tribunal de Cuentas efecto vinculante o suspensivo. Y habría que estudiar qué mecanismos hay para levantar esas observaciones. O sea, hoy van a la Asamblea General no se pronuncia y mueren ahí las observaciones. Los que hemos sido asiduos concurrentes a las sesiones de las juntas departamentales, hemos visto, cuando viene una observación del Tribunal de Cuentas, en algunos casos, en muy pocos le diría, se tiene en cuenta. En general, se sigue, la situación se mantiene y se archiva el dictamen. En algún caso, como usted dice, puede llegar al Parlamento, pero alguna cosa buscada muy con lupa, porque en general el dictamen, a veces nos quedamos todos pensando para qué se pidió, porque el tribunal se opone a determinado gasto, por ejemplo, y el gasto se sigue haciendo, porque no es, como usted dice, vinculante. Hay que buscar la forma. Si se lo quiere dejar al dictamen de lado, bueno, que por lo menos haya un pronunciamiento expreso diciendo el porqué, ¿verdad?, del órgano al que se le pueda atribuir esa facultad. Y otro tema es el tema que tiene que ver con el Poder Judicial. Es un poder del Estado, no tiene presupuesto autónomo hoy en nuestro sistema jurídico, y nosotros planteamos también incluir en la norma constitucional una disposición que establezca el presupuesto autónomo para el Poder Judicial. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Chediak, hasta hace poco, la doctora Martínez, que asumió hace pocos días, decía que a propósito de la ley de violencia de género y toda la implementación que se necesitan recursos, que no habían recursos disponibles. Mismo en el nuevo Código del Proceso Penal. Y el Código del también. Proceso Penal. Sí. O sea, pero llegó a decir mucho más, que tenemos que andar mendigando recursos para poder funcionar, un poder del Estado. Y nosotros no queremos, sabemos que no es así. Pero usted sabe que por los condicionamientos económicos y por las asfixias económicas a que se puede someter a determinadas instituciones, se puede en alguna forma estar condicionando algún tipo de decisión. No, vamos a dar a lo que es un poder del Estado, garantía de todos nuestros derechos, la posibilidad que instrumente su propio presupuesto, ¿verdad? Yo he escuchado y he hablado con algún legislador que previene contra los gastos que pueden ser excesivos, en fin. Bueno, yo creo que hoy el Estado tiene cantidad de situaciones en las que... Y claro, los otros dos poderes tienen sus buenos presupuestos también, que no está mal que los tengan, obviamente, cada uno de acuerdo a su función, pero como usted dice, un poco más de equidad. Yo recuerdo cuando estuve en la Intendencia, a propósito de esta conversación, que surgen recuerdos, ¿no? Pero hablábamos del presupuesto de la Junta Departamental, con el doctor Miguel Gamio, que era edil en aquel tiempo, y hablábamos del presupuesto de la Junta Departamental como presupuesto autónomo. O sea, la Junta Departamental elaboraba su presupuesto, lo remitía a la Intendencia y era uno de los incisos que había que la Intendencia no lo discutía, o sea, presupuesto autónomo de la Junta Departamental. Y en cuanto al Tribunal de Cuentas, yo en ese sentido tengo la satisfacción de que trabajamos en aquellos años en estrecha coordinación con el Tribunal de Cuentas.
que nos servía a nosotros, por un lado, como orientador de cómo se iba desarrollando la gestión, ¿no? Pedíamos las auditorías, y por otro lado, como control, ¿no? para nosotros en el funcionamiento interno. Eso lamentablemente no se da en todos los organismos. Sabemos lo que hablábamos recién, la cantidad de resoluciones que se dejan de lado, que se reitera el gasto, como decimos. Bueno, y habrá situaciones en las que es posible reiterar el gasto, sobre todo en el rubro cero, cuando uno llega a fin de año y ese tipo de cosas que... Pero, sí, yo dije las juntas departamentales, pero también en otros organismos del Estado pasa lo mismo. Hay una observación del Tribunal de Cuentas y, bueno, no se tiene en cuenta muchas veces, ¿no? Pero y los problemas que hay a nivel nacional, muchos que están en la órbita del Poder Judicial, derivan de observaciones no atendidas del Tribunal de Cuentas, ¿no? O sea que si habrá cosas, y mire que todo este tipo de situaciones, si uno se lo plantea frente a las reivindicaciones que hoy se están haciendo por determinados sectores, los sectores agropecuarios, en fin, que reclaman, y con razón, mayor austeridad. Yo creo que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales tendrían que ser mucho más austeros en su funcionamiento. Con un déficit fiscal en el país de 2.000 millones de dólares, que es lo que determina la necesidad de los impuestos que estamos pagando hoy y de las tarifas altísimas. De algún lado hay que sacar recursos. Y es de ahí de donde se obtienen los recursos. Pero sí, todos los problemas que se han dado en estos años y que han llegado al Poder Judicial con la necesidad de la asistencia del Estado con recursos para organismos públicos que han tenido un déficit de gestión importantísimo. Bueno, hubiéramos estado encuadrado dentro de un funcionamiento correcto, seguramente muchas de estas situaciones que hoy nos apremian no estarían no estarían dándose, y no sería necesario la adopción de las medidas que hoy se toman para ajustar fiscalmente al país. O sea que creo que hay que ir a una reforma importante del funcionamiento del Estado en muchos aspectos. Se ha hecho muy poco. La ley de empresas públicas, usted recordará. Sí, cómo no. Todos los partidos políticos asumimos en aquel tiempo el compromiso de ir a una real reforma del Estado. En la exposición, mire, no sé si tiene un minutito para leer solo algunos de los puntos que se planteaban en un proyecto de ley que se presentó por más de 40 diputados, al que adherimos nosotros. Y así se decía, apuntan en el sentido de la reforma del Estado cuando establece como instrumento para lograr un mejoramiento significativo de la eficiencia de los servicios estatales los siguientes. A. Perfeccionamiento de la dirección de los organismos públicos. B. Mejoramiento del régimen de ascensos de personal, así como el de sus ingresos, evitando con firmeza las designaciones innecesarias y los favoritismos políticos. C. Modificación de normas que traben o retarden la racional rapidez con que deben decidir los organismos asuntos impostergables para la mejor eficacia en el cumplimiento de sus cometidos. D. Descentralización principalmente territorial de facultades, de manera de que los funcionarios departamentales o locales de los organismos públicos puedan adoptar decisiones que razonablemente no requieran esperar a la resolución de los organismos centrales. E. Previsión de coordinaciones de grupos de organismos públicos con el objeto de reducir costos, mejorar la producción y evitar superposición de tareas y de reparticiones burocráticas. O sea, esto llevado a la práctica sería una transformación sustancial en el funcionamiento del Estado. Ya está en la ley igual, no hay que buscarlo ni hay que decir, está contemplado, simplemente hay que cumplirlo. Hay que cumplirla, hay que aplicarla. Exacto. Y hay que tener la voluntad de lograr un mejor funcionamiento de país. Muchas gracias, doctor Jorge Coronel, del movimiento Todos Juntos Podemos, por haber venido en este mediodía caluroso a compartir esas apreciaciones sobre algunos temas que están viendo que están siempre de actualidad y en muchos de los casos porque no se cumplen las leyes. Exactamente. Muchas gracias por venir, lo vamos a despedir
con Ana María Carballo, encargada del Centro de Desarrollo Humano, que funciona en el barrio Humberto Pica.